Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Hoy vamos a conversar con el señor Vladimir Kocherja, quien es politólogo y economista viviendo en Estados Unidos debido a la reciente investidura del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Y queremos ver qué significa esto para el Perú y para el mundo. Señor Kocherja, muy buenos días. Ya aquí estamos a la vez del mediodía. Ujú. ¿Qué tal? Todo bien, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos cuál es la impresión que le deja toda la ceremonia y en particular el discurso del señor Joe Biden. Bueno, han sido días bastante difíciles. Desde que empezó el año, bueno, la toma del Capitolio del 6 de enero ha generado toda una controversia, algo que creo que lo conversamos en una oportunidad previa, si iban a haber manifestaciones. Nunca en la historia de Estados Unidos hubo algo parecido y nadie se imaginó que podía ocurrir algo como la toma del Capitolio del 6 de enero. El discurso de Joe Biden Jr. en su investidura ha sido un discurso de unidad, corto. Había otros discursos de otros presidentes cuando tomaban posesión que duraron más tiempo, media hora, una hora, inclusive uno de 3, 4 horas. Pero en este caso ha sido un discurso que no superó los 10 minutos y fue directamente al punto. La unidad de los estadounidenses en buscar lugares comunes y evitar estas confrontaciones que han marcado las últimas épocas aquí en este país, ¿no? Sí, fue bastante enfático al siempre decir Estados Unidos de América como para dar a entender que él será un presidente no solamente de aquellos que votaron por él, sino también de aquellos que no votaron por él. Ahora, ¿qué le toca al señor Biden en estos primeros días? ¿Cuáles van a ser sus primeros pasos? Porque él ya ha tenido unas indicaciones de lo que va a hacer, o incluso antes de ser presidente ya decía que en sus primeros días iba a hacer tal o cual cosa. ¿Cuáles son los primeros pasos de Joe Biden? Sí, hay un precedente histórico de los 100 días, que le llaman los 100 días. Eso fue marcado, por decir, en la década de los 30 del siglo pasado, cuando Franklin Delano Roosevelt lanzó su programa de los 100 días, ¿no? El New Deal. En este caso, Biden ha estado soltando ideas o pantallazos que se han estado publicando en la prensa. Una de las cosas fundamentales que ya ha anunciado va a ser una reforma migratoria integral, algo que en este país, en Estados Unidos, ha sido muy controversial. Son pocos los presidentes que han logrado acometer una reforma migratoria integral y esto implica que se van a dar pasos concretos, ahora que tiene el control de las dos cámaras, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, para asegurar que el tema migratorio sea enfocado de una manera radicalmente distinta de lo que hizo el presidente anterior, Donald Trump, ¿no? Que quería construir el muro y fue política de su gobierno. En este caso no, se está enfocando más en la gente. A Donald Trump se le criticó mucho por la forma como se separaron familias en la frontera. Entonces, ahora en el caso de Joe Biden, él está anunciando, ha soltado ideas de que va a dar acogida a aquellos que ya están dentro de los Estados Unidos, les va a dar lo que llaman un path to citizenship, eh, unos pasos progresivos para que puedan de aquí hasta 8 años conseguir su ciudadanía. Eso obviamente tiene detractores, pero de todas maneras, teniendo el control de las dos cámaras, es muy posible que pasen. En el Senado requieren de 2/3 partes de los votos y bueno, para eso está el nuevo líder en el Senado, el demócrata Schumer, y bueno, se va a tener que trabajar en los dos lados del Congreso, ¿no? Exacto. Otro punto muy importante para cualquier presidente que es quien está siendo elegido en estos momentos es el tema de la pandemia,
que como mencionaba el señor Biden, ellos ya tienen 400.000 fallecidos, y hizo una comparación muy interesante que era referido a los fallecidos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué medidas va a tomar el presidente Joe Biden para tratar de contrarrestar esta tragedia? Aparte del tema migratorio que está siendo anunciado, también obviamente el enfoque central va a ser para contrarrestar la pandemia, la vacunación masiva de personas. Ha anunciado que en los primeros días quiere vacunar masivamente. Como se sabe, aquellos que están siendo vacunados requieren 2 dosis, entonces han estado cuidando o guardando la segunda dosis para quienes ya habían recibido la primera, pero ahora van a empezar a empujar la segunda dosis, sacarlas de antemano. Acá la vacunación en Estados Unidos se hace por estado. Entonces, cada estado tiene sus propias reglas para poder vacunar, pero obviamente el gobierno federal es el que empuja y el que trata de que la vacunación sea extensiva a todos. Esperemos que con la vacunación, con las diferentes empresas farmacéuticas que han logrado producir la vacuna, dentro de los próximos 2 o 3 meses se pueda tener un control de la pandemia. A eso también apunta Biden, en contraste con lo que pasó en el gobierno anterior, que había habido casi un abandono del tema COVID. Bueno, para pasar a otros temas, el tema de la economía, también Joseph Biden tiene un programa, ha nominado a una conocida economista para que se encargue del Tesoro de los Estados Unidos. Van a tener que sacar un paquete enorme de ayuda para poder rescatar a muchas empresas que han estado muy golpeadas durante la pandemia. Y bueno, en el tema de la política exterior, se está a la espera de los anuncios. Se sabe a quiénes se están nominando en el Departamento de Estado, en los diferentes cargos, ya no solamente como secretario de Estado, sino en los cargos inferiores. En el caso de América Latina, el encargado va a ser José Sebastián González, un colombiano que bueno, esperemos que tenga influencia en dictar la política hacia nuestra región. Justo en eso, en el tema puntual de Latinoamérica, Estados Unidos siempre ha sido un referente, un líder en toda la región, y durante estos últimos 4 años el presidente Trump ha tenido un distanciamiento e incluso ha sido algo insultante para algunos países de Latinoamérica. ¿Qué puede esperar Latinoamérica? ¿Qué podemos esperar específicamente en el Perú con la llegada del señor Joe Biden a nivel económico? Sí, no, definitivamente. Donald Trump tenía una política hasta cierto punto inclusive hostil, ¿no? La forma como se refirió a migrantes centroamericanos, al propio, bueno, diciendo de que iba a obligar a México a construir el muro. Y bueno, en el fondo pasaron 4 años y América Latina no ha tenido mayor vínculo con Estados Unidos en el sentido político. Se ha mantenido un poco el status quo. En el caso de Biden, lo que se espera es que él retome las iniciativas que se tuvieron en los 2 gobiernos demócratas anteriores, llámese el gobierno de Barack Obama y previamente el de Bill Clinton. Ambos estuvieron presentes en la toma de mando, y que se vean algunas iniciativas que puedan hacer que, por decir, mencionaba el tema de la migración. El mismo Biden ya ha anunciado, vamos a enfocar también nuestro trabajo para evitar esta migración masiva en resolver los problemas en el origen. Y el origen sería, en este caso, pues en los países que son los que terminan enviando o dejando que sus ciudadanos tengan que emigrar por razones económicas. Ahora que el tema de la pandemia está en plena boga, obviamente son pocos los que pueden salir o migrar. Hay mucho control fronterizo, pero una vez que esto se resuelva, bueno, tendrán que presentar a la región, es lo más probable que hagan, como digo,
un poco tomando de los gobiernos demócratas anteriores, una iniciativa que permita vincular mejor a Estados Unidos con América Latina, ¿no? Sí. Bueno, uno de los grandes ausentes, pero obvios ausentes, porque ya había mencionado tiempo atrás que no asistiría, fue el ahora expresidente Donald Trump. ¿Cuál es su situación actual? ¿Está todavía el proceso de impeachment? El Senado eh, tendría que, digamos, varios republicanos tendrían que votar en contra del señor Donald Trump. ¿Cuál es su situación actual? ¿Cuáles son sus posibilidades? Bueno, yo creo que más que tanto como el impeachment, Donald Trump debería estar preocupado por una serie de juicios que se han anunciado que se estarían presentando en contra de él por diferentes temas económicos sobre todo. En el caso del impeachment, o sea, bueno, esto ya se vio, ya hubo un impeachment hace un año, un intento de impeachment que no prosperó en el Senado. En este caso, hubo luego del 6 de enero hubo un rompimiento entre el vicepresidente Mike Pence, quien sí estuvo en la toma de mando, y Donald Trump. Y luego de 2 o 3 días, o sea, hubo palabras muy fuertes de Trump respecto en su Twitter contra Pence. Y los siguientes días hubo unos 2 o 3 días que no se hablaron hasta que Pence va a la Casa Blanca y se reúne con Trump. En esa reunión lo más probable que ha habido es una especie, yo diría, de negociación, porque pocas horas después Trump tuvo un discurso muy diferente y muy conciliador respecto a sus expresiones previas, siendo esto algo muy raro y que no se esperaba de Trump. Trump obviamente ha pasado casi a la clandestinidad, o sea, quería que se le hiciera pues la tradicional despedida de los expresidentes y comandantes en jefe en una base militar, se la negaron. Entonces Trump está bastante golpeado, su aprobación está bastante deteriorada. Lo del impeachment, eso lo tiene que manejar el Senado, que ahora ya pasa a manos demócratas. Entonces, al pasar a manos demócratas, los tiempos ya los pone Schumer, el líder de la mayoría demócrata ahora, y ya no Mitch McConnell, que era el líder republicano. Entonces, lo que sí se ha dicho que no se va a hacer inmediatamente, eso habrá que verlo, porque quieren darle espacio a Joe Biden para que presente este vasto programa de los 100 días y no estar distrayendo a la atención con se podría percibir como una especie de persecución a Donald Trump. Ahora, de que tienen que proceder con el impeachment, tienen que proceder, lo van a tener que hacer porque ya está en agenda. La pregunta es cuándo. Aparte de eso, como dije, Trump va a tener que preocuparse muchísimo de otros problemas legales que va a tener, no solamente lo del impeachment, sino juicios. El Deutsche Bank en Alemania había anunciado hace un tiempo que iba a esperar al momento que Trump ya no tenía esta inmunidad, por llamarlo de alguna manera, para empezar a hacerle un juicio, aparte de muchas otras personas que han anunciado que también lo van a hacer, ¿no? Ahora, curiosamente, lo que tiene el presidente en ejercicio es la gracia de perdonar. Se especuló por muchos días que Trump iba a perdonarse a sí mismo, la amnistía o la clemencia presidencial, como le dicen. Y en este caso no lo hizo. Sí, otorgó amnistía, clemencia a más o menos 140 y tantas personas, entre los que no figuraban su familia, que también era otro tema, y tampoco él. Entonces, veamos qué pasa ahora. Trump probablemente la va a tener complicada. Él considera que tiene derecho y que se debería presentar a las próximas elecciones. Parece que va a querer reagrupar a su gente, que la hay. No olvidemos que Trump recibió más de 70 y tantos millones de votos
en esta última elección, 74, si no me equivoco, y eso no es poca cosa, ¿no? Hay gente que lo hubiera preferido frente a Biden, ¿no? Claro, eso es lo que es en esencia los Estados Unidos. Es un país donde, como lo dijo el mismo presidente Biden en su discurso, permite el disenso, permite que la gente tenga otras opiniones, pero eso no implica pues de que esto pueda llevar a la violencia, ¿no? Exacto. Luego, si bien tú dijiste ahora, Trump logró tener más de 70 millones de votantes, hay creo que un antes y después del Partido Republicano con el ataque al Capitolio, o bueno, incluso ya antes de eso, muchos republicanos estaban distanciándose de Donald Trump. Por ejemplo, tenemos el caso del señor Arnold Schwarzenegger, el actor que también fue gobernador, quien dio un duro golpe a través de sus redes sociales. Lo que quiero saber es, ¿qué significa para el Partido Republicano ahora la salida de Trump? ¿Está desunido? ¿Cuál es el futuro para el Partido Republicano con miras a los próximos 4 años? Claro. Lo que se va a dar es una lucha por el alma, como se dice, the soul, el alma del Partido Republicano, que Trump, sin ser republicano, logró conquistar en las elecciones del 2016, ¿no? Él ganó en las primarias al resto de los contrincantes que eran republicanos de corazón, no solamente de camiseta o de membrete, y llegó a la presidencia. O sea, él se identificó con un determinado grupo que él sabía que podía llevarlo a la presidencia. Previo a eso, el Partido Republicano también estuvo un tanto dividido, ¿no? En el gobierno de George Bush Jr., quien también estuvo en la toma de mando de Joseph Biden. Habían grupos de extrema derecha, había una facción que se le conocía como el Tea Party, o sea, el partido del té. Esto rememora historia preindependentista en los Estados Unidos, la famosa fiesta del té en Boston, cuando se querían independizar de la colonia, o sea, querían dejar de ser colonia británica. Ellos marcaban la pauta bien a la derecha del Partido Republicano. Ese grupo fue un poco absorbido ahora por todos los que han podido manifestarse y alinearse con Donald Trump. Ahora, es cierto, luego del 6 de enero, gente no solamente como Schwarzenegger, que fue gobernador republicano de California. California siempre ha sido un estado bastante más liberal, pero senadores que han sido sus escuderos, como Lindsey Graham de Carolina del Sur, tuvo que romper con él y decir, suficiente, suficiente. O sea, esto no es aceptable. Las palabras que tuvo Trump en el momento que estaba yendo la gente hacia el Capitolio fueron interpretadas como que era una especie de, ok, muchachos, pueden hacerlo, ¿no? Y eso es lo que ha marcado la diferencia y lo que le podría traer a Trump muchos problemas por lo que dijo en ese momento. Luego quiso decir, bueno, señores, no a la violencia, váyanse a sus casas, pero ya era demasiado tarde, ya se había invadido, se había tomado el Capitolio, hubo, como sabemos, varios muertos, y eso fue algo totalmente inaudito, impensable en la historia de los Estados Unidos, moderna y antigua, porque desde 1812 de la guerra con Gran Bretaña es que no se tomaba el Capitolio, y cualquier cosa pudo haber pasado. O sea, pudieron haber incendiado el edificio, pudieron haber hecho otra serie de cosas. Hubo gente, la guardia que protegía el Capitolio pudo aguantar y evitar mayores problemas, pero lo que se está sabiendo ahora es que ha habido no solamente organización entre esta turba, sino también malas comunicaciones o intentos de diferir
digamos, la reacción de las guardias, porque acuérdense, Washington, el Distrito de Columbia, está entre Maryland y Virginia. Y hay Guardia Nacional en ambos estados que pudieron haber llegado a retomar el Capitolio o proteger el Capitolio antes de que la turba entre, y hubo diferimiento en las órdenes para que esto pueda pasar, ¿no? Entonces, ahora se está sabiendo una serie de cosas. El FBI está investigando, ya sabemos, hasta ayer, el último conteo es que ya habían detenido a más o menos 170 y tantas personas de los que invadieron el Capitolio. Como todo está registrado en videos, ya se han estado encargando de identificar y de perseguir, porque muchos de estos han venido de fuera de Washington, no ha sido una cosa local. Y obviamente ya tienen órdenes judiciales para levantar secreto de las comunicaciones, ya están yendo a quienes han estado instigando y organizando esta algarada, ¿no? Perfecto. Señor Cocherja, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por comentarnos un poco su experiencia y sus predicciones con respecto a esta nueva presidencia del señor Joe Biden. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Hasta la próxima. Conversamos entonces con el economista y politólogo peruano que reside en Estados Unidos, el señor Vladimir Cocherja, con respecto a la reciente investidura del presidente demócrata Joe Biden. Eso fue todo por ahora. Nos vemos la próxima.